Ahí está. Genial. Bueno, acá viene otra de las complicaciones, que es cómo se van a mover las hormonas. Este dibujito está bueno es bien esquemático. Recuerden que esto va a ir en paralelo con lo anterior. O sea, por un lado tenemos al óvulo que va a hacer su caminito evolutivo, lo van a soltar y va a hacer su recorrido. Por otro lado viene todo el folículo que lo madura, lo produce y lo libera, y a su vez están las hormonas que interactúan para que eso pase. Entonces, ustedes fíjense que a partir de más o menos les pone el día 4, ustedes no se fijen en la parte alta, que dice picogramos mililitros y nanogramos mililitros, no importa. Ustedes sigan el dibujo. Al cuarto día finaliza la menstruación y en el dibujo de arriba, el estradiol, o sea, el estradiol es el principal estrógeno y la progesterona es el principal gestágeno. O sea, estrógenos y gestágenos son los que así se les llama. Entonces, el estradiol y la progesterona. El estradiol empieza a subir, pero la progesterona se mantiene. La línea de puntos es la ovulación, es el día 14. A la misma vez, la FSH y la LH se mantienen bajitas. El estradiol va subiendo, va subiendo, va subiendo, y llega a su punto máximo hasta un día antes de la ovulación. Pero presten atención a la LH, que viene bajita, y del día 12 al 14 pega un ascenso muy alto, sube, hace un pico máximo, y la FSH no hace un pico tan alto, pero también hace un pico. ¿Eso qué indica? Que todo ese ascenso y la llegada más o menos hasta el día 13 de estradiol alto, y el pico de LH, sobre todo, un poquito antes de la ovulación, eso es lo que va a generar que el folículo se rompa y el óvulo se libere, que se produzca la ovulación. Eso se llama ovulación. Una vez que logramos que se libere nuestro amigo, el óvulo, se me olvidó la palabra. Una vez que liberamos al óvulo, el estradiol cae así abruptamente. Fíjense que en poquitos días se nos viene para abajo. Pero ¿quién empieza a subir después de la ovulación? La progesterona, que hace todo un ascenso, llega más o menos al día 22 a su máximo, y a partir de ese día empieza, hasta el 28 empieza a ir cayendo de a poquito, hasta que el día 28 cae del todo, y el estrógeno, que cae totalmente, hace también un ascenso parecido al de la progesterona, pero mucho más abajo. O sea, que antes de la ovulación, para que se produzca la ovulación, nosotros necesitamos el estrógeno alto, el pico del luteinizante y la FSH, que también hace un pequeño pico. Una vez que logramos la ovulación, la LH y la FSH se vienen abajo, se mantienen bajas, el estradiol cae, hace un pequeño ascenso y se mantiene, y la que sube es la progesterona. La progesterona es la que se tiene que mantener alta por las dudas, que esto es lo que yo le decía, que se produzca el embarazo. Si el embarazo no se produce, cae y se reinicia el ciclo. Cuando el embarazo se produce, la progesterona se va a mantener alta, que es una de las características por las cuales la embarazada no puede quedar embarazada, justamente porque la progesterona es un inhibidor del ciclo. O sea, si la progesterona se va muy arriba, se vienen abajo la LH, la FSH y el estradiol. Es como un anticonceptivo. Bien, vamos a la siguiente imagen. Esta imagen es espantosa, es para que veamos con un dibujo más acertado lo que fuimos viendo en el dibujo anterior. Empieza en donde dice folículo primordial. Ese folículo primordial se vuelve el folículo primario, se vuelve ese folículo preantral que le dice,
ese folículo se vuelve el folículo antral. Después aparece el folículo preovulatorio, que es el folículo maduro. Ese se rompe, hace la ovulación, lo libera el óvulo, y se convierte en el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo se mantiene grande, y se va achicando, y se va achicando, hasta que se convierte en el cuerpo albicans. Albicans porque es como el vino, es blanco. Se va degenerando. Todo eso pasa en el ciclo de 28 días. El óvulo va madurando dentro de todo el folículo. Una vez que está listo, el folículo se rompe, lo libera del ovario, lo suelta hacia la trompa y va avanzando por la trompa, va llegando al útero. Si se logra encontrar con el espermatozoide y se fecunda, el cuerpo lúteo se va a sostener, la progesterona se mantiene, y esa celulita que se une se empieza a dividir, a dividir, a dividir, hasta que llega al útero y se implanta. Lo que se implanta en el útero es una pequeña celulita que se llama mórula, que tiene una división de muchas celulitas, que ya son como 16 o 20 células. O sea, ese es el primer ser, digámosle. Por eso muchas veces el debate filosófico de cuándo es un ser humano, es una persona y demás. Ahí en ese momento, esa pequeña celulita es vida, es lo único que podemos determinar, que es vida. Vida humana porque pertenece al género humano. En un animal es vida animal. Ahora, si es persona, tiene derechos y demás, es un debate filosófico para las religiones y las leyes. Bien, si pasás a la siguiente, volvemos al mismo esquemita que en el hombre. Pasa más o menos lo mismo arriba. El hipotálamo libera el factor liberador de gonadotrofina, el GnRH, va a la adenopófisis, la estimula, libera LH, FSH, y acá tengo dos células, la célula de la teca y la célula de la granulosa, que son células de ese folículo que envuelve al óvulo. No importa. La cuestión es que la LH va a hacer que la célula de la teca produzca gestágenos. ¿Qué es gestágeno? Progesterona. Y que la célula de la granulosa te produzca estrógeno. Pero hay un doble juego también. ¿Por qué? Porque la célula de la teca produce estrógeno. Y ese estrógeno también la estimula a la célula de la granulosa. Y a su vez, la célula de la granulosa también produce gestágeno. O sea, produce progesterona. El estrógeno y la progesterona van a sus tejidos diana, o sea, los tejidos a los que tienen que ir a estimular sus funciones sexuales. Y más complicado todavía, la LH estimula no solo la célula teca, sino que estimula la célula de la granulosa junto con la FSH. O sea, fíjense que es complicado hasta el eje hormonal. En el hombre era más simple. 1 a 1, pim, 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 se acabó. Acá es más complejo. Y la célula de la granulosa no solo libera inhibina, sino que libera activina. O sea, tiene un feedback positivo y un feedback negativo. O sea, tiene una inhibina que junto con el estrógeno y la progesterona hacen feedback negativo, pero también hay una activina que hace feedback positivo. Entonces es más complejo. Tanto el estrógeno como la progesterona, junto a la inhibina, van a hacer el feedback negativo, pero el estrógeno con la progesterona, junto a la activina, van a hacer el feedback positivo. Feedback negativo es cuando levanté mucho el contenido de las hormonas, las propias hormonas inhiben la producción. Y el feedback positivo es cuando está bajo, estimulo para que se produzca más. Esto pasa siempre, siempre los ejes tienen feedback positivo y negativo. Es una cuestión de regulación. El feedback a veces es solamente negativo y el feedback positivo depende de otras cosas, pero siempre hay un feedback positivo y negativo. Siempre hay un impulso estimulante para liberar y un impulso inhibidor para dejar de liberar.
sigue la flechita y dice efectos conductuales, igual que en el del hombre, pero acá hay que hacer una salvedad que yo siempre insisto. Fíjense que la flecha sale del estrógeno y no de la progesterona. Una diferencia, como la testosterona alteraba la conducta, sobre todo en esto que yo le decía, la impulsividad, la irritabilidad, la agresividad y demás, el estrógeno actúa mucho sobre el estado emocional. La labilidad emocional y afectiva de la mujer depende mucho del estrógeno. Eso, nos guste o no nos guste, el estrógeno hace eso y la testosterona hace lo otro. O sea, que cuando a una persona vos le das un exceso de estrógeno, le vas a generar muy posiblemente su labilidad afectiva. Esos cambios de ánimo o que su estado de ánimo vaya hacia un lugar y no tiene de manera excesiva, por decirlo. Por eso ustedes van a ver que muchas veces justamente cuando vienen en el ciclo los momentos de la ovulación, en muchas mujeres hay mucho cambio anímico. Está la que se enoja, está la que llora, está la que se deprime, está la que se pone maníaca, está la que revolea cosas, bueno. O sea, cambios conductuales produce, pero lo que más produce es cambios anímicos, lo que nosotros llamamos la habilidad afectiva o emocional, sobre todo emocional. En cambio, en el hombre produce esto de la impulsividad, que si yo la sigo estimulando y le sigo dando, lo puedo llevar incluso a una paranoia, como les decía hoy. Acá la diferencia, ¿no? O sea, la testosterona es una hormona peligrosa en un sentido porque puede llegar hasta desencadenar un estado psicótico medio paranoide, y por más que yo un hombre le encaje estrógeno, no voy a desencadenar eso. Todas estas cosas se empiezan a ver sobre el cerebro humano por dos cosas. Por un lado, por nuestros amigos los fisicoculturistas, tanto hombres como mujeres, que abusan de los andrógenos, y por otro lado, nuestros amigos los, ya no sé si llamarlos, travestis, transformistas, transexuales, se me arman unos quilombos con todos esos términos, pero bueno, generalmente no, porque, ¿sabe? Esto lo digo porque el travesti, yo tengo la concepción vieja, la concepción inicial, esta que yo les decía, que el travestismo es un heterosexual vestido de mujer teniendo relación con su pareja heterosexual. Esa es la verdadera definición de travestismo. Después, bueno, lo desviamos al término y el travesti termina siendo un hombre vestido de mujer, pero que conserva sus genitales. Y después el transexual ya opta muchas veces por el cambio de sexo. Son los que la ciencia les ha permitido las cirugías de cambio de sexo. Cualquiera de ellos sea, ahí vemos por primera vez el tema de qué pasa si le damos estrógeno a dosis. Porque, a ver, una mujer tiene un nivel de estrógenos básicos estándar porque es mujer, pero si yo a Carlito, un camionero de 2,14 m, le empiezo a dar estrógeno para que empiece a ampliar toda su estructura y se parezca a una mujer, como es lo que hacen, disminuya el vello y redistribuya el almacenamiento de grasa y demás, le tengo que dar estrógeno a los pavotes, y como eso no tiene control y hacen lo que les parece y como les parece, ahí es donde empezamos a ver muchas veces los efectos del estrógeno, como en los otros muchachos que van al campeonato de levantamiento de pesas y se mandan testosterona por deporte y no se las controla nadie, y después revolean las pesas por los aires. Estas dos cosas nos han permitido ver qué pasa cuando vos haces una estimulación con una hormona de una manera que no muchas veces es adecuada y generalmente se pasan de rosca. Entonces ahí ves muchos de los efectos adversos de esa hormona. Que antes no existía eso prácticamente. Antes el travesti se tenía que conformar con vestirse y nada más. No tenía ni la cirugía ni las hormonas para inyectarse. Esas son las realidades.
¿No se puede Bien. donar estrógeno? Donar estrógeno Sí, a la estaría mierda. bueno. Para que no nos afecte tanto, digo, el emocional. Y qué sé Una yo, ¿no? donación voluntaria yo haría, no tendría problema. A ver, eso es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque para que ustedes se den una idea, el manual de psiquiatría, el último, el DSM-5, ya construye una patología, que para mí no es una patología, es parte de la fisiología normal, el síndrome premenstrual, o sea, todas estas irritabilidades, labilidades y demás, ya los considera como si fueran parte de un problema. Entonces, es ahí cuando uno se pone a pensar y decís, pero ya estamos patologizando cualquier cosa. O sea, esto como yo siempre digo, el nene que corre y anda por todos lados y la madre dice, es un niño hiperactivo. No, señora, es un niño. No existe el niño que se sienta en una silla tipo Robocop a recargarse así y dice, qué lindo programa de televisión, mamá, y no te mueve ni un dedo. Ese niño no existe, ¿estamos? O sea, en realidad sí existe porque existen los teléfonos. Le ponemos el sistema operativo enfrente y el niño queda con el monocomando de doble dedo gordo y chao. Lo insertamos en la matriz y ahí tenemos los niños El Robocop chupete electrónico. con el chupete. Es más peligroso que el chupete. Yo siempre dicen que es el chupete electrónico. Yo digo, no, no. Es la droga electrónica, que es otra cosa. Porque el chupete, el nene se ponía a chupetear y te seguía sonriendo, te seguía dando la manito, seguía interactuando. Vos le ponés el dispositivo este adictivo enfrente y el pibe se desconecta del universo. Le podés pegar una cachetada, empujarlo, tirarlo para adelante, que el pibe se levanta otra vez y por más que el único problema es cuando se le apaga y vuelve a la realidad. Es como cuando en la matriz lo desenchufaban y se encontraban que estaban con un mameluco ahí en el medio de la nada. Bueno, es más o menos lo mismo. Yo creo que es más peligroso que un chupete. Yo creo que no es un chupete. Yo creo que ya se parece más a una sustancia adictiva, porque genera muchos problemas. O sea, lo desconecta al niño de una manera espantosa. Y como yo siempre insisto, la tecnología apaga dos cosas fundamentales que son la imaginación y la creatividad. Un niño sin imaginación y creatividad se vuelve plano. Es un niño que no puede resolver nada. O sea, no tiene capacidad de imaginar cómo solucionar algo. Todo depende de un botón que le dices solvente, pague, compre, tenga, sea feliz, llore, like, no like, me gusta. Si ustedes se ponen a pensar, toda su vida está resuelta en botones que le dicen cómo resolver su vida. Entonces, cuando vos a ese nene lo ponés en una placita a las 4 de la tarde y le decís, quédate acá que yo ahora vengo, sentado en una hamaca, y cuando volvés ahorcó con la cadena en la hamaca porque no sabía qué carajo hacer. ¿Entienden a lo que voy? O sea, estos chicos pierden la capacidad de entretenerse por sí mismos, de resolver problemas por sí mismos. Son tecnodependientes. Entonces, es como yo muchas veces, yo doy siempre este ejemplo, ¿cómo vos podés no, con la tecnología actual, cómo te podés encontrar con un alumno que viene y te dice, pero no lo encontré en ningún lado eso que usted preguntó? Entonces a vos abrís la notebook, ponés Google y ponés lo que vos habías preguntado y aparece en la Wikipedia así de grande, la boludez que vos preguntaste, y aparecen 44.000 páginas de distintos rubros, país, idioma, que te definen lo que vos preguntaste. Entonces vos le decís, a ver, ¿cómo que no lo encontraste? Ni siquiera fuiste a buscarlo en la Wikipedia. O sea, entramos en un sistema de sobreinformación desinformante. Es como que si vos no se lo das servido, no saben qué hacer. Antes a nosotros nos decían, hay estos 5 libros, usted tiene que leer estos 5 libros y en estos 5 libros está la respuesta. O sea, había que leer los 5 libros y había que ver en cuál de los 5 libros estaba la respuesta, o si estaban los 5 la misma respuesta con distinta construcción.
a estos chicos vos le tenés que dar la página 32 del lugar tal o la página tal para que vayan a buscarlo ahí, porque si no, no saben qué hacer. Empiezan, ¿y de dónde lo sacamos? ¿Y cómo lo buscamos? Y los que son un poquito más bichos y más lúcidos van a la Wikipedia, recortan y pegan y te hacen el copy-paste, como decíamos los viejos antes, y te hacen unos trabajitos hermosos de recorto y pego, que uno por ahí no dice nada, pero una de las es como uno dice, ¿cómo te das cuenta cuando recortan y pegan? Y le digo, porque no hay coherencia en la gramática, le digo. Cuando desaparecen los puntos, desaparecen las comas, una frase no tiene la coherencia lógica que tendría que tener con la siguiente frase, es un bloque de recorte y pego, no necesito ir a ningún lado a buscarlo. Porque cuando uno está escribiendo uno o está copiando lo que dice un libro, está usando la gramática. Entonces uno pone una frase y va a la siguiente frase y se da cuenta que está mal lo que escribe, lo borra y lo vuelve a escribir. Digo, cuando uno hace copy-paste, hace la lectura esa de corrido y sonamos. Entonces, por más que a veces los profesores parecemos boludos y que no nos damos cuenta, en realidad sí nos damos cuenta. Y más que nada, nosotros que venimos de otra época y estábamos acostumbrados a otro sistema. Capaz que por ahí habría que ver, los profesores más jóvenes, más nuevos, capaz que los acostumbran, o los que van a venir, los acostumbran a este sistema y capaz que después le da lo mismo, el copy-paste y lo demás. Pero bueno, que yo siempre digo, no haga copy-paste. Recórteme la página y dígame, mire, en este artículo dice esto, que es re importante, buenísimo, pero citámelo. Abrime comillas y decime, esto lo saqué de tal lugar, genial. Yo no me voy a enojar, porque vos leíste el artículo, seleccionaste un párrafo y me decís, este párrafo que está entre comillas lo saqué de tal lado. Y lo vas anexando, o lo ponés como un ejemplo aparte. Vos escribís un párrafo y después ponés eso copiado y indicás. Bueno, los chupetes electrónicos han despedazado el cerebro de nuestros niños. Por eso eviten que sus hijos tengan acceso excesivo a la tecnología. Es un consejo. Bueno, esto termina acá. No sé si quieren preguntar algo, si hay algo que no les quedó claro, alguna duda. Ya después la próxima clase vemos inmunidad. Bien, y Juan, habías dicho que a lo mejor ibas a poner una prueba, esa todavía falta. Y la semana que viene hacemos inmunidad, que es una sola clase. Después hacemos una semana de repaso si quieren y después en 3 semanas hacemos un parcial. Bien. Así tienen tiempo. Inmunidad es muy cortito, nos alcanza con una clase, pero a veces por ahí se torna medio complejo explicar algunas cosas. Pero bueno, y más con este sistema, por ahí yo soy de la escuela del pizarrón, cuando uno tiene el pizarrón y tiene el dedito para decir así, o tiene para dibujar, es más práctico. Este sistema se complica como para tener un pizarrón así tipo bilardo y andar mostrando, pero bueno. Tenemos la posibilidad de que por lo menos están las imágenes y pueden verlas sobre el aula. Así que bueno, vamos a diagramar de esa manera. Inmunidad, una semana de repaso y después a la otra hacemos el parcial, que va a constar con estos temitas que vimos ahora. Bien. Buenísimo. Bueno, ninguna pregunta, todo claro, clarísimo. No, yo por ahí te quería preguntar, Juan, cómo funcionan las pastillas anticonceptivas de la... Te metiste no, por eso no te quería preguntar porque vas a ser, me van a matar. Ahí tenés que agarrar el vademecum y aprender. Ahora hace catarsis con nosotros, Juan. No, es un bolonqui. Es un bolonqui, ¿por qué? Porque justamente ahora entramos en la era de las anticonceptivas sin estrógeno. Viste que ahora el EA hace la propaganda, hace poco que le empieza a hacer. Sí. Para que vos lo resumas, viste que yo hice una referencia sobre cómo la progesterona es un anticonceptivo. O sea, la pastilla anticonceptiva, para que vos a simple modo, va a modificar ese eje básico que vos tenés para que no se produzca ese ciclo que vos hiciste. Va a evitar que esté el ascenso del estrógeno y la LH y
se produzca la ovulación. La ovulación, en realidad, queda inhibida. Eso es por eso, a pesar de que se llaman anticonceptivas, son antiovulatorias, por decirlo de alguna manera, porque inhiben ese proceso que en el día 14 vos tenés que liberar el óvulo. Nos guste o no nos guste, estamos yendo en contra de un sistema antinatural, por decirlo de alguna manera. O sea, estamos forzando al ovario a que no ovule. Yo no soy ginecólogo, pero me quisiera hacer un planteo filosófico. Capaz que estas nuevas pastillas, al ser solo de progesterona y no tener estrógeno y no hacer modificaciones, capaz que permiten que sea... Lo que pasa es que, o sea, es lo mismo, donde vos permitiste la ovulación, sonaste. Porque una vez que el óvulo se libera, por ahí yo creo que al no tener estrógeno evitan un montón de efectos adversos que el estrógeno genera. Uno de los principales problemas que la pastilla anticonceptiva tenga dosis de estrógeno alta es el tema de que espesa bastante la sangre, sobre todo venosa, y jode bastante al retorno venoso, y puede colaborar a la producción de coágulos y dar trombosis, y más si es una mujer, ponele de más de 35 años, fumadora. Está muy vinculado esto con el cigarrillo. Entonces hay un montón de cosas que por ahí produce este estrógeno, porque en realidad es como un estrógeno en exceso. Porque vos tenés tu ciclo normal donde, como yo les decía, el estrógeno va en un punto, pero si yo estoy tomando algo de afuera que va a modificar esos valores de estrógeno, hago como un agregado. No es tan agravante o tan jodido como, por ejemplo, lo que yo siempre insisto, que no está bueno, las mujeres que hacen las terapias estrogénicas cuando entran a la menopausia. Eso sí que es totalmente antinatural. Porque estamos sosteniendo algo que no es viable, el organismo no está diseñado para eso. Entonces los sometemos a un montón de cosas, es más a veces los problemas que traen esas terapias que las cosas buenas que nos generan. A veces por un capricho de que no, porque no. A veces hay que respetarlo un poco a la naturaleza. A ver, vos me decís, bueno, es una chica de 35 años que entró en menopausia súper adelantada, bueno, buenísimo, ponele la terapia estrogénica, sostenésela unos años como para que, pobre piba, qué sé yo, 35 años, si quiere tener un hijo más, o no tuvo su hijo y quiere tener su primer hijo, o sea, sostenerla de alguna manera, porque es muy joven para entrar en menopausia. Pero por ahí tenemos estas mujeres que llegan a los 50 años, entran en la menopausia y quieren seguir teniendo, sobre todo esto, lo voy a aclarar mucho, quieren sostener su vida sexual muy activa, entonces por eso recurren a las terapias estrogénicas. Porque cuando el estrógeno se retira, como veíamos, el útero se va a modificar, la vagina se va a modificar, las trompas se van a modificar, todo se modifica. Entonces, para sostener su ritmo de vida sexual, recurren a estas terapias. Y me parece que es una cosa bastante complicada porque por un capricho de uno, a veces terminan haciéndose daño de otra manera. Pero bueno, en este mundo que todo es válido y todo te lo pueden resolver, llame ya y algo le damos, esta es una realidad. No las he visto estas terapias hormonales en los hombres, porque existe la más vieja y antigua terapia hormonal sexual de la historia, que es la pastillita mágica. Entonces el hombre, sin recurrir a la terapia hormonal, sigue recurriendo a esto. También lo mismo. Se infartan, se les queda con el ácido hemorrágico medio duro, muerto pero feliz, como decía, pero hacen el desastre igual, pero bueno. Entonces estas cosas hay que tenerlas un poco en cuenta, porque modificar lo que, ya les digo, cuando la naturaleza hace una injusticia, digámosle, como en este caso yo le decía, una piba que a los 35, 36 años entra en menopausia, que son las menopausias precoces, buenísimo, ayudemos, busquemos la manera, hagamos la terapia hormonal, busquémosle la vuelta, pero ya cuando queremos ir en contra de los parámetros, es complicado. Perdón, Juan, hay unos mensajes ahí en el chat, no sé si los puedes leer vos. No veo.
Dice, Vasectomía, preguntaban. la vasectomía, y Anaí decía que, nada, que las pastillas eran un asco, No. sin mencionar las migrañas y los síntomas de embarazo todos los meses. Bien, las pastillas, como yo le decía, no son inocuas. Aparte, esto es un consejo que yo siempre doy, medio chiste, pero bueno. Las pastillas anticonceptivas dependen de la memoria y del estado de ánimo. El preservativo depende del IRAM 9001, que suele fallar en 1%. La memoria y el estado de ánimo fallan en un 99%. ¿Estamos? ¿A qué me refiero? Que las pastillas anticonceptivas son fantásticas cuando hay una pareja estable, con mucho criterio y bien armada. Porque después tenemos estas personas que le dicen al novio, sí, estoy tomando la pastilla, pero se le ocurrió que quiere tener un hijo ya porque, qué sé yo, o la pareja lo quiere dejar, entonces deja la pastilla para quedar embarazada. Eso es bolón y lo vemos a diario continuamente. Por eso yo siempre insisto. El amigo depende del IRAM 9001, es muy raro, salvo que te lo meta en la boca y lo mastique, lo meta dentro del horno, lo frise, qué sé yo, o le pase la bandina, no se rompe. El que dice que el que viene y me dice, no, se me rompió, el que sí, mirá, que lo agarraste con la tenaza. O sea, lo estirás así, lo inflás y lo podés usar y no se rompe. O sea, eso también es parte del show para el otro lado. Hay muchos métodos anticonceptivos. Los DIU me parecen algo bastante iatrogénico, me parecen algo bastante, totalmente antinatural, con muchos problemas. Ahora los más nuevos no tanto, pero bueno, a veces es lo único que funciona. Juan, yo me quedé embarazada contigo. El 7% tiene ineficacia y fue el 7% de ineficacia. No estaba mal puesto ni nada por el estilo. A ver, eso es la eficacia de los métodos anticonceptivos. Por esto, yo esto lo decía hoy en chiste, pero la eficacia de los métodos anticonceptivos, por eso le digo, el único que tiene eficacia es el preservativo, porque pasó por el IRAM, no hay otra. O sea, salvo que hagas algún desastre sobre ese látex, no se rompe. Entonces, todos los demás métodos dependen de un montón de variables. Los DIU a veces los ponen, hacen unas irritaciones, el cuerpo los empieza a rechazar, arman unos de pelotes bárbaros. Estos porcentajes de que sí, tiene un 99% de efectividad, un 2% de efectividad. Una de las cosas más pelotudas que existe es la vasectomía, porque la naturaleza la vence en cuestión de años, o menos. Los hombres felices que se hicieron la vasectomía, me hice la vasectomía, y a los 4 años son papá de mellizo. Y vos decís, pero la reputa que lo parió, y van al médico indignado de cómo, carajo, qué pasó, y empiezan a pedir ADN porque el hijo del carnicero, del verdulero, qué sé yo, y cuando lo estudian él le dice, mire, señor, ¿sabe qué? ¿Vio cuando nosotros cortamos? Y bueno, su cuerpo hizo esto, y se unió de nuevo. Perdón, Juan, y la ligadura de trompas, pero cuando la cortan, no cuando las ligan. Sí, las ligaduras de trompas son mucho más efectivas que la vasectomía, ¿no? O sea, la naturaleza tiene la fascinante habilidad de adaptarse. La vasectomía es tan precaria que generalmente se logra adaptar el organismo y se acomoda para que la reproducción vuelva en algún momento. Las trompas... La vasectomía es menos agresiva, qué sé yo, en mi caso, la vasectomía es menos agresiva, es menos invasiva que una atadura de trompas. Bueno, no sé, yo te preguntaba porque yo tengo 3 hijos y me ligaron en la última cesárea, pero no fue una ligadura. Lo que me decía el ginecólogo fue que es como que cortan y no permite que vuelva a permeable, o sea, a ser permeable eso. Sí, en realidad si las queman, dicen, y las cortan, es más benigna o mejor que otra. Toda cirugía, o sea, todos estos métodos son iatrogénicos, van en contra de todo criterio, van en contra del sistema de funcionamiento. Claro. O sea, son igual de jodidos para cualquiera de los dos de la misma manera. Yo no le aconsejo ni la ligadura de trompa ni la vasectomía. O sea, déjenlo como último recurso, el último recurso, si no hay manera de manejar los embarazos. Si no, está bien que es una decisión de la persona. O sea, yo
Cuando un hombre quiere hacerse la vasectomía, bueno, es cuestión de él, si a él le parece. El tema de las cirugías hoy en día, ninguna es más difícil que ninguna porque existe la bendita laparoscopía. Con el sistema laparoscópico, yo saco una vesícula, como me hicieron a mí, por una agujerita así. Entonces, entrar y hacerle así una trompa, o entrar y así al conducto deferente y cortarlo, es tan fácil hoy que, como entro, saco así, me llevo la vesícula. O sea, hoy en día, antes sí porque eran procesos más quirúrgicos, había que abrir, había que entrar, entonces uno por ahí era más agresivo que otro. Hoy con el sistema de laparoscópico hacemos maravillas. O sea, ya ninguna, yo le diría que ninguna cirugía es más agresiva que otra. Ya es entrar y listo. Yo escuché que cada... La funcionalidad, que me sirva o no. Esto pasa que la ligadura de trompa da mucho más resultado que la vasectomía. Por eso muchas veces al hombre que se le hace la vasectomía también se le pide que tenga algunos controles y que no se confíe tanto. Ha mejorado la técnica, obviamente ha adquirido mucho mejor, como le decía con las ligaduras de trompa, primero se las enrollaba, después se las empezó a seccionar, todas esas técnicas van mejorando y la calidad de la prevención va mejorando. Pero hubo un momento en que no eran tan técnicas y no sé por qué, pero la naturaleza, es como yo siempre digo, a la naturaleza es difícil someterla. La naturaleza se nos burla muchas veces y hace lo que se le canta. Por más que nosotros la invadimos, la aniquilamos, la cambiamos, la naturaleza nos gana siempre en algún momento. Profesor, yo escuché una vez en un reporte, no sé, un informe, que cada vez más chicos jóvenes se la hacen la vasectomía. Van a construir una generación de estériles. O sea, porque para acotar eso. vos me decís, yo llegué a una edad, tengo 3 hijos, 2 hijos, 5 hijos, 20 hijos, un hijo. Claro. Ya dije, bueno, listo, no quiero tener más hijos, ya hasta acá llegué, fantástico, pero vos no podés hacerte una vasectomía a los 18 o 20 años. O sea, eso es un crimen, es un delito. O sea, uno tiene que tener cierta, o sea, para hacer una ligadura de trompa o vasectomía, uno tiene que tener cierto recorrido de vida y tiene que tener ciertas características para que se acceda a hacer esa cirugía. No puede venir una nena de 14 años y decirme, dígame la trompa. No, es un delito. O sea, no se puede. Tengan en cuenta esas cosas. Los métodos anticonceptivos, como decía tu Sam, puede fallar. Nada es 100%. Ya se corta.